Mi nombre es Ilaiche Dixon, pero todos me llaman Eli. Ahora tengo 74 años y vivo aquí mismo, en Willow Creek, Mississippi. Trabajé toda mi vida como herrero y soldador, fabricando desde maquinaria agrícola hasta portones decorativos. Hoy vivo tranquilo con mi pensión. Bueno, tranquilo es una forma de decirlo, porque después de todo lo que ocurrió, me tomó muchísimo tiempo volver a encontrar paz en mi corazón. Dios mío, cuando crees conocer a alguien como la palma de tu mano y de pronto descubres que no sabías nada, eso fue exactamente lo que me pasó después de 40 años casado con la misma mujer. Jamás pensé que contaría esta historia, pero quizá pueda servir de advertencia a quien me escuche. Pasas la vida construyendo una historia, creyendo en la gente, confiando a ciegas, y a veces un simple detalle, una pequeña decisión, lo cambia todo. En mi caso, fue un viaje que decidí cancelar en el último minuto. Si hubiera ido como estaba planeado, quizá hoy seguiría viviendo en esa dulce ilusión. Pero el destino, o tal vez el Señor, quiso que descubriera la verdad. Era marzo del año 2020. Tenía 69 años entonces. Grace y yo llevábamos 40 años de matrimonio, toda una vida juntos, con 2 hijos criados y una casa construida sobre el terreno que heredé de mi padre. Ese mes tenía que viajar a Memphis, Tennessee, para visitar a mi hermano Curtis, que estaba enfermo. Grace no iría conmigo porque dijo que tenía compromisos con el grupo de la iglesia, algo totalmente normal. Incluso mencionó que aprovecharía mi ausencia para hacer una limpieza general y donar parte de mi ropa vieja. Yo ya había viajado solo antes. Ella se quedaba en casa. Nunca sospeché nada. El viaje estaba programado para un miércoles. Pensaba estar fuera una semana. El martes por la noche preparé mi maleta y aparté mis medicinas. Grace incluso me preparó un pastel de batata para llevarle a Curtis, su favorito. En la madrugada, recibí una llamada de mi sobrino diciéndome que Curtis había sido ingresado en el hospital y que sería mejor posponer la visita unos días. Me preocupé, claro, pero entendí que no tenía sentido conducir hasta allá si no podría verlo por las restricciones del hospital. Entonces se me ocurrió una idea. En lugar de decirle a Grace que el viaje se había cancelado, pensé en sorprenderla. Nuestro matrimonio estaba algo distante últimamente, esa rutina que llega con los años. Imaginé fingir que me iba de viaje y regresar al final del día con flores y un regalo, preparar una cena especial con una buena botella de vino. Pensé que sería romántico. Qué idea tan tonta para un hombre de 69 años, ¿verdad? Pero en ese momento me pareció un plan brillante. No sabía que esa decisión cambiaría todo, y cuando digo todo, lo digo en serio, y no para bien. Era el lado que nunca esperas, el que ni siquiera imaginas que existe. A veces vives toda una vida junto a una persona y crees conocerla por completo, pero hay cosas, amigos, que solo Dios sabe. Si estás disfrutando mi historia, deja un me gusta para alegrar el corazón de este hombre de 74 años. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allá. Me hace muy feliz saber desde qué rincón del mundo y en qué momento del día me escuchan. Nací aquí mismo, en Willow Creek, en 1951, cuando todo era muy distinto. Mi padre, el señor Robert Dixon, tenía una pequeña finca donde cultivaba maíz y soja, como casi todos por aquí. Éramos 5 hermanos, yo, Curtis, Marcus, Tanisa y Santel. Yo era el segundo mayor. Nuestra casa era sencilla, una construcción de madera con una estufa de hierro que permanecía encendida todo el invierno para combatir el frío. Vaya si hacía frío. El hielo cubría todo por la mañana y salíamos con los pies entumecidos a ayudar con las tareas. La vida no era fácil, pero sí buena. Mi madre, la señora Soledad, hacía las mejores acelgas y el mejor bagre frito con panecillos que he probado en mi vida. También preparaba esos asados de domingo con salsa y guarniciones típicas del sur. El mayor placer era cuando teníamos algo de dinero extra y hacía pastel de durazno recién horneado. ¡Qué delicia! Lo comíamos tibio con un vaso de leche recién ordeñada.
Estudié hasta cuarto grado en la pequeña escuela rural, a unos 3 kilómetros de casa. Caminábamos todos los días con mis hermanos. Cuando llovía, mamá nos envolvía en sacos de arpillera, pero aún así llegábamos empapados. En pleno invierno, a veces ni íbamos. Los maestros lo entendían, sabían que éramos necesarios en el campo. Fue por esos años, debía tener unos 9, en 1960, cuando descubrí mi vocación. Papá me llevó al taller de máquinas del señor Frank Powell, un hombre fuerte que había servido en la guerra y se estableció aquí después. Necesitábamos reparar una herramienta, y yo quedé fascinado viendo cómo moldeaba el acero al rojo vivo, las chispas volando, el sonido del martillo sobre el yunque. Miré a mi padre y le dije, «Algún día seré como él, papá». Y el señor Robert sonrió y me respondió, «Si eso quieres, hijo, tendrás que trabajar duro». Y vaya si trabajé. Cuando cumplí 14 años, en 1965, empecé a trabajar con el señor Powell después de la escuela y los fines de semana. Al principio solo limpiaba, alimentaba la forja con carbón y ordenaba las herramientas. Pero poco a poco me fue enseñando el oficio. No tenía hijos, solo 2 hijas, y creo que me vio como el heredero de su conocimiento. Eli, el acero es como la gente, me decía, tiene su temperamento. A veces es dócil, otras duro. Hay que saber el momento justo para trabajarlo. Recuerdo que durante la feria del condado de Willow Creek siempre me invitaba a cenar a su casa. La mesa rebosaba de costillas, macarrones con queso, acelgas, té dulce y todo tipo de pasteles caseros. Su esposa, la señora Ellen, me trataba como a un hijo. En 1968, cuando tenía 17 años, hubo una gran inundación. El arroyo crecido arrasó con todo. Nuestra casa, por suerte, estaba en terreno alto, pero el taller del señor Powell quedó bajo el agua. Pasé 2 semanas ayudándolo a rescatar lo que pudimos. Muchas herramientas se oxidaron, el horno debió reconstruirse. Fue triste, pero también el momento en que me dijo, «Eli, ya no eres aprendiz, eres mi socio». Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Para cuando cumplí 18, en 1969, ya había aprendido casi todo lo que él podía enseñarme. Empecé a fabricar mis propias piezas, cuchillos, herramientas agrícolas, bisagras decorativas. La gente del condado pedía que fuera yo quien hiciera el trabajo. Eso enorgullecía al señor Powell. Así debe ser, decía. Por esos años la agricultura empezó a modernizarse y nosotros adaptamos herramientas, creando soluciones para los granjeros. A veces llegaban con un dibujo hecho a mano y lo convertíamos en algo real y útil. Los fines de semana jugábamos dominó en el centro comunitario, tomábamos café y contábamos historias. No era de los más fiesteros, pero disfrutaba las charlas y la risa. En 1970, con 19 años, viví mi primera gran tristeza. El señor Powell sufrió un derrame mientras trabajábamos. Estaba a su lado cuando cayó. Corrí a ayudarlo, pero cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. Perdí a un mentor y a un segundo padre. Tras el funeral, la señora Ellen me llamó y me dijo, «Eli, Frank quería que te quedaras con el taller. Era su sueño verte continuar su trabajo». Me ofreció venderme su parte a plazos, y aunque tenía solo 19 años, acepté. No podía dejar morir su legado. Así me convertí en dueño del único taller de herrería de Willow Creek. Papá me apoyó. Sabía que no estaba hecho para el campo como mis hermanos Curtis y Marcus, que siguieron su camino. Mis hermanas se casaron jóvenes con hijos de granjeros. Yo era el distinto, el que tomó otro rumbo. Pero papá siempre me decía, «Cada hombre debe seguir lo que le diga su corazón, hijo, y el tuyo siempre fue tan ardiente como el fuego de esa forja». Fue en 1972, a mis 21 años, cuando conocí a Grace. Ella había llegado desde Memphis para trabajar como maestra en la escuela del pueblo. Willow Creek crecía y necesitaban docentes. Era una joven hermosa, de cabello oscuro, ojos marrones y una voz suave que me cautivó desde el primer día.
Recuerdo que entró a mi taller con una campanita de la escuela que se había agrietado. —¿Usted es el herrero? —preguntó algo sorprendida de que fuera tan joven. —Sí, señora, soy Ellie —respondí—. Y no me diga, señor, que no soy tan viejo. Ella rió y ese sonido me derritió el corazón. Reparé la campana y cuando volvió por ella, la invité a tomar un café en el Test Grill, el lugar donde se reunía todo el pueblo. Servían el mejor café del condado con pastel de limón y galletas calientes. Aceptó, y esa fue la primera de muchas charlas. Grace era distinta a las chicas de aquí. Educada, culta, hablaba de libros y cosas que yo apenas conocía, pero nunca me hizo sentir menos. Le interesaba mi trabajo, quería saber cómo hacía cada pieza, la historia del señor Powell y cómo aprendí el oficio. Empezamos a salir en abril y al principio fue complicado. Sus padres, allá en Memphis, no querían que su hija educada saliera con un herrero de pueblo. Pero Grace era decidida. «Tendrán que aceptarlo porque te elegí a ti», me decía. Con el tiempo, al conocerme, me aceptaron. Vieron que, aunque no tenía estudios, era trabajador y honesto. Nuestro noviazgo duró 2 años, llenos de descubrimientos y sueños. Paseábamos tomados de la mano, íbamos a bailes y ferias, y en 1974, con 23 años, le pedí matrimonio. Compré un anillo sencillo y la llevé al Parque del Quiosco, un bonito lugar cerca del pueblo. Era otoño, las hojas amarillas, el aire fresco y el sol tibio. Me arrodillé junto a la fuente y le pedí que fuera mi esposa. Lloró, me abrazó y dijo que sí. Nos casamos en enero de 1975, yo con 24 y ella con 22. Fue una ceremonia simple en la iglesia First Zion y una recepción en el centro comunitario con costillas, ensalada de papa y cerveza fría. Una banda local tocó jazz y bailamos toda la noche. Nuestra luna de miel fue en Nashville, solo 3 días, porque no podía cerrar el taller por más tiempo. Empezamos nuestra vida en una casa alquilada cerca del trabajo. Grace seguía enseñando y yo trabajaba sin parar. El pueblo crecía, necesitaban portones, barandales, herramientas. En 1977, con 26 años, compramos nuestro primer terreno. Construimos poco a poco, primero un cobertizo que sirvió de taller y luego la casa. Cada ladrillo lo cargué con mis propias manos. Grace pintaba, organizaba, convertía ese lugar en un hogar. Fueron años de esfuerzo y unidad. Queríamos estabilidad, hijos y felicidad con lo que Dios nos diera. En las noches, cansados, tomábamos café en el porche mirando las estrellas y soñando el futuro. En 1978, con 27, recibí una propuesta para ampliar el negocio. Una fábrica de implementos agrícolas en Memphis quería que les proveyera piezas. Era un gran paso. Significaba contratar ayudantes y comprar maquinaria. Grace, más instruida, me ayudó a hacer cuentas. «Si eso quieres, Ellie, te apoyo», me dijo. Así pasé de herrero a pequeño empresario. Contraté a 2 jóvenes del pueblo, amplié el taller y compré nuevas herramientas. El trabajo se duplicó, el cansancio también, pero la satisfacción lo compensaba todo. Grace bromeaba: «Estoy celosa de tu taller, Ellie, pasas más tiempo ahí que conmigo». En 1979, con 28, llegó nuestra primera gran alegría. Grace estaba embarazada. Llevábamos tiempo intentándolo y cuando el médico lo confirmó fue una fiesta. Ella siguió enseñando hasta el 6º mes y luego descansó. Preparé la cuna con mis manos, de madera de mezquite y hierro forjado. Grace tejió ropita y decoró el cuarto. Nuestro hijo Jamal nació en mayo de 1980, cuando yo tenía 29. Un niño fuerte y sano. Recuerdo su primer llanto y la emoción de tenerlo en brazos. «Cuídalo bien», me dijo Grace, agotada pero feliz. La vida cambió por completo. Grace dejó el trabajo un tiempo y yo redoblé el esfuerzo, pero jamás me quejé. Cada sonrisa de mi hijo valía la pena. 3 años después, en 1983, con 32 años, llegó nuestra segunda alegría. Grace volvió a quedar embarazada. Jamal,
Con 3 años no entendía del todo, pero se sentía orgulloso cuando le decía: «Serás el hermano mayor, tendrás que cuidarla». En enero de 1984 nació nuestra hija Zoe. Si Jamal era mi reflejo, Zoe era la imagen de su madre. La casa se llenó de risas, juguetes y amor. Los años 80 fueron de estabilidad. El negocio prosperaba, la reputación crecía, incluso teníamos pedidos desde Atlanta. Grace volvió a enseñar cuando Zoe cumplió 2 años y una vecina, la señora Lupita, cuidaba a los niños. Era una vida sencilla, pero plena. En los 90, las cosas siguieron estables. En 1990, con 39, el taller ya tenía 5 empleados. Jamal, con 10, pasaba las tardes conmigo aprendiendo. Zoe, con 6, era aplicada y curiosa como su madre. Grace fue ascendida a directora de la escuela en 1992, cuando yo tenía 41. Estaba orgulloso de ella, de nuestra casa con jardín y huerto donde hasta hacíamos vino casero. Los domingos se llenaban de familia, asados, arroz y frijoles sureños. En 1995, con 44 años, otra gran inundación azotó el pueblo. Nuestra casa se salvó, pero el taller quedó bajo el agua. Perdimos máquinas, materiales y encargos. Fue duro, pero todos ayudaron. Grace organizó colectas, los niños colaboraron y aquella tragedia nos unió más. En 1996 logramos no solo recuperarnos, sino mejorar. Levanté el taller en un terreno más alto y compré nuevos equipos. El negocio creció tanto que contraté a 2 empleados más. Ya no pasaba tanto tiempo forjando, pero aún tomaba el martillo para los trabajos más delicados. El tiempo siguió su curso. Jamal terminó la secundaria en 1998, cuando yo tenía 47, y me dijo: «Papá, quiero estudiar ingeniería mecánica». Fue un orgullo enorme. Mi padre apenas pudo darme educación básica, y yo ya podía mandar a mi hijo a la universidad en Atlanta. Zoe seguía en la escuela, inclinándose por la literatura e historia, como su madre. Al llegar el año 2000, con 49 años, nuestra vida parecía perfecta. Grace y yo celebramos 25 años de casados con una hermosa fiesta para renovar votos. Ella lucía preciosa con un vestido azul claro que resaltaba sus ojos. Nuestros hijos y amigos estaban allí. Pensé: lo logramos. Todo lo que soñamos está aquí. En 2002, con 51 años, Jamal se graduó y regresó a Willow Creek. Había recibido ofertas para trabajar en grandes empresas de Atlanta, pero eligió volver y trabajar conmigo. «Quiero modernizar la compañía, papá. Aprendí muchas cosas que pueden ayudarnos a crecer aún más», me dijo con el entusiasmo de un joven recién graduado. Y eso hicimos. Su conocimiento de ingeniería, combinado con mi experiencia práctica, le dio un nuevo impulso al negocio. Zoe, en cambio, tomó otro camino. En 2003, con 19 años, aprobó el examen de ingreso para estudiar literatura en la Universidad de Memphis. Viajaba cada día en autobús de ida y vuelta. Era agotador, pero no quería irse de casa. «Prefiero la calma de Willow Creek al ajetreo de la gran ciudad», decía. Grace la ayudaba con los trabajos de la universidad, revisaba sus ensayos y comentaba los libros que Zoe debía leer. Era hermoso verlas juntas, tan parecidas en la manera de hablar y de pensar. Nuestra rutina por entonces era tranquila. Yo salía temprano al taller, que ya llamábamos Dixon Metal Works and Fabrication. Grace iba a la escuela y los hijos a sus compromisos. Nos reuníamos por la noche para cenar, siempre juntos en la mesa contando cómo había ido el día. Los fines de semana a veces íbamos a pescar al estanque del señor Roberto, un vecino con una propiedad bonita y buen sitio para pescar. Otras veces conducíamos hasta Memphis para ver una película o cenar fuera para cambiar de aire. En 2006, cuando yo tenía 55, Zoe se graduó y comenzó a dar clases de inglés en la misma escuela donde su madre era directora. Fue otro motivo de orgullo ver a mi hija seguir los pasos de Grace con la misma dedicación y el mismo cariño por sus alumnos. Grace,
que entonces tenía 53, ya hablaba de jubilarse en unos años, y la idea era que Zoe pudiera hacerse cargo de la dirección. Ese mismo año, Jamal, con 26, conoció a Nicole, una muchacha de Jackson, Mississippi, que vino a trabajar al banco de Willow Creek. Empezaron a salir y pronto vimos que iba en serio. La traía a las cenas de los domingos y encajó muy bien en la familia. Le gustaba ayudar en la cocina, aprendió a preparar los platos locales que a él le encantaban y se llevaba de maravilla con Grace y con Zoe. En 2008 se casaron. Una fiesta preciosa en el centro comunitario, igual que la nuestra décadas atrás. La vida siguió su curso natural. En 2010, con 59, me convertí en abuelo por primera vez. Nicole dio a luz a Kira, una niña preciosa, igualita a Jamal cuando era bebé. Al año siguiente llegó Aisae. Eran la alegría de nuestra casa. Grace se derretía con los nietos, les concedía todos los caprichos. Yo bromeaba, estás malcriando a esos niños, mujer, pero en el fondo era igual que ella. Les hice una casita de muñecas de madera y metal para Kira y un caballito balancín para Aisae. La vejez llegaba suave, con estas pequeñas dichas. Zoe también encontró pareja. En 2012, cuando yo tenía 61, empezó a salir con Aaron, un profesor de matemáticas venido de Baton Rouge, Luisiana, para enseñar en Willow Creek. Era un joven serio y estudioso, de buena familia. Al principio me pareció demasiado reservado, distinto a nuestra manera abierta aquí en el sur, pero con el tiempo vi que era un buen hombre que amaba de verdad a mi hija. Se casaron en 2014, una ceremonia más pequeña que la de Jamal, pero igual de emotiva. Grace se jubiló en 2015, cuando yo tenía 64. Tras más de 40 años dedicada a la educación en Willow Creek, le hicieron una fiesta sorpresa en la escuela con exalumnos, algunos ya con hijos que también habían sido sus alumnos. Fue muy conmovedor ver el impacto que dejó en tantas vidas. Yo estaba muy orgulloso de mi esposa, la compañera que elegí para toda la vida. Por mi parte, ya había traspasado la mayor parte de la administración del taller a Jamal, pero seguía yendo casi todos los días. No puedo quedarme quieto, decía. Me gustaba hablar con los clientes de siempre, dar algún consejo, ver el negocio que nació tan pequeño y ahora empleaba a casi 20 personas. Era una satisfacción, la sensación del deber cumplido. Nuestros días eran más calmados. Grace se dedicaba al jardín, a la lectura y a los nietos que venían por las tardes. Yo tenía más tiempo para pescar, para reunirme con mis amigos en el club de veteranos, jugar a las cartas y recordar los viejos tiempos. A veces viajábamos a lugares que nunca habíamos tenido tiempo de conocer. Fuimos a Nashville, a Savannah. Incluso llegamos a Nueva Orleans en una excursión del club. Era una buena etapa, cosechando lo que habíamos sembrado durante tantos años. Los años siguieron tranquilos hasta 2018, cuando yo tenía 67. Ese año empecé a notar cambios sutiles en Grace. Cosas pequeñas, nada que me hiciera sospechar algo grave, pero lo bastante extrañas como para llamarme la atención. Ella, que siempre fue hogareña, empezó a salir más. Al principio eran actividades normales, un grupo de tejido los martes, voluntariado en la iglesia los jueves, un club de lectura los sábados. Todo parecía legítimo, y hasta me alegraba que tuviera sus propias actividades en la jubilación. Me parece bien que tengas tus cosas, Grace, le decía. Después de tantos años de trabajo, te mereces disfrutar. Ella sonreía, me besaba en la frente y respondía, es bueno tener la mente ocupada, Ellie. No puedes quedarte sentado esperando a que pase el tiempo. Pero poco a poco empezaron a surgir cosas que no cuadraban. Una vez dijo que iba al club de lectura y al comentarlo al día siguiente con la señora Gloria, nuestra vecina que también asistía, la noté confundida. Pero si ayer no hubo reunión, señor Eli. Se canceló porque la señora Teresa, que iba a presentar el libro, se enfermó. Cuando se lo pregunté a Grace, cambió de tema. Dijo que yo habría entendido mal el día. Otra vez llegó a casa con un vestido precioso, distinto a su estilo. Cuando la felicité, se notó incómoda,
como si no quisiera llamar la atención. Las señoras de la iglesia me convencieron de comprarlo. Estaba en oferta, explicó deprisa, guardándolo al fondo del armario. También vi que empezó a cuidarse más. No es que antes fuera descuidada, pero ahora iba al salón con más frecuencia, se teñía más a menudo, compró cremas nuevas. Ahora tengo tiempo para cuidarme mejor, justificó cuando lo comenté. A finales de 2018, Grace comenzó a llevar el teléfono siempre encima. Antes casi no lo usaba, lo dejaba tirado en cualquier rincón. A veces ni contestaba. Ahora el móvil estaba siempre con ella, hasta se lo llevaba al baño al ducharse. Una noche me desperté y no estaba en la cama. La encontré en la cocina a oscuras enviando mensajes. Cuando le pregunté qué hacía, se sobresaltó y casi se le cae el teléfono. «Ay, Ellie, me asustaste. Es Zoe. Tiene insomnio. Estamos chateando». Al día siguiente, con naturalidad, le pregunté a nuestra hija si estaba teniendo problemas para dormir. Se quedó desconcertada. «No, papá. Duermo como un tronco». «¿Por qué?» No le conté la conversación nocturna de su madre. No quería causar problemas ni parecer un viejo paranoico. Quizá era un malentendido. Pero las pequeñas incoherencias siguieron acumulándose. En enero de 2019, cuando yo tenía 68, Grace anunció que empezaría un curso de computación en Memphis. «No quiero quedarme atrás con tanta tecnología». Dijo que las clases serían 2 veces por semana, martes y jueves por la tarde. Me pareció razonable. Incluso me ofrecí a llevarla a la estación esos días. Solo que, tras unas semanas, recibí una llamada de Willy, un viejo amigo que vive en Memphis. Me había visto en la estación y llamó para ponernos al día con un café. Durante la charla mencioné que esperaba a Grace, que estaba en su curso de computación. «¿Qué curso es ese?» Mi Dolores hizo todas las clases para mayores en la ciudad y nunca mencionó un curso de computación, dijo, intrigado. Aquello se me quedó dando vueltas. Cuando Grace volvió, le pedí detalles, dónde era exactamente, quiénes iban, qué estaban aprendiendo. Respondió sin dudar, pero había algo en su mirada que no me convenció. Esa noche, mientras dormía, tomé su bolso y busqué material del supuesto curso. No encontré nada. Ni cuadernos, ni apuntes, nada que indicara que estuviera estudiando. La semana siguiente fingí un dolor de espalda y dije que no podría llevarla a la estación. «No hay problema», respondió enseguida. «Tomo el autobús aquí en la esquina». Después de que salió, hice algo que nunca pensé que haría. Decidí seguirla. Le pedí a Jamal, mi empleado de confianza, que me llevara en su camioneta. A distancia, la vimos subir al autobús rumbo a Memphis. Seguimos el autobús hasta la terminal. En Memphis, Grace no tomó el camino de ninguna escuela ni centro comunitario. Entró a una cafetería del centro. Desde la camioneta, a una distancia prudente, vi a un hombre acercarse a su mesa. Bien vestido, de 1,65, cabello canoso arreglado y ropa impecable. Se saludaron con un beso en la mejilla. Nada demasiado íntimo. Podía ser un amigo. Estuvieron hablando casi 2 horas. Yo me quedé en la camioneta con Jamal, sintiendo cómo se me encogía el corazón minuto a minuto. «¿Quiere que vaya, papá?», me preguntó Jamal al verme tan alterado. «No», respondí. «Vámonos. Ya vi suficiente». Volvimos a Willow Creek antes de que Grace pudiera vernos. Todo el camino guardé silencio, intentando digerir lo que había visto. No había visto nada abiertamente romántico. Podía ser un encuentro inocente. Pero, ¿por qué mentir con lo del curso? Cuando regresó a casa, actué con normalidad, como si nada. Pregunté por la clase y me contó la misma historia de siempre, con detalles de lo que supuestamente habían aprendido ese día. La mentira salió tan natural que me dejó aún más confundido. ¿Estaba exagerando? ¿Podía ser que ese hombre fuera del curso y solo salieran a tomar un café? Las semanas siguientes estuve más atento, observando cada movimiento.
Noté que los días de clase volvía con un brillo distinto en los ojos, más animada. A veces traía pequeños regalos para mí, como si compensara algo. Vi esto en el escaparate y pensé en ti, decía, dándome una herramienta nueva o un dulce que me gustaba. En marzo de 2019, Grace me sorprendió con un anuncio. Voy a empezar a unirme a un grupo de viajes para mayores. Organizaban escapadas cortas a ciudades cercanas. La primera sería a Nashville el mes siguiente. Esto era nuevo. Nunca le había interesado viajar sin mí. Cuando pregunté si podía acompañarla, explicó que era un grupo solo de mujeres, cosas de señoras, dijo. El viaje a Nashville duró 3 días. Hablamos un par de veces por teléfono. Me mandó fotos de los sitios turísticos. Todo parecía normal. Pero al volver noté que llevaba un collar nuevo, una pieza delicada que no salía en las fotos. Las señoras del grupo me lo compraron, explicó cuando se lo señalé. Al mes siguiente, en mayo de 2019, llegó otro viaje, esta vez a Savannah, Georgia, para un festival. De nuevo, con el grupo de mujeres. En esa ocasión pedí el contacto de la organizadora, quería asegurarme de que estaba bien. Grace se mostró incómoda, pero terminó dándome un nombre y un número. Llamé y una señora muy amable confirmó el grupo y el viaje. Más tarde supe que era una amiga de Grace que había aceptado sostener la historia por si yo llamaba. Los viajes se hicieron regulares, uno cada 2 o 3 meses. Cada regreso traía a Grace más distante, como si una parte de ella se quedara en otro lugar. Nuestra relación, siempre cercana pese a los años, empezó a enfriarse. Hablábamos menos, salíamos poco y hasta la intimidad disminuyó mucho. En septiembre de 2019, por casualidad encontré un estado de cuenta de su tarjeta. Había cargos en un hotel de Jackson, Mississippi, un fin de semana en que se suponía que estaba en casa. La confronté y dijo que era un error de la tarjeta y que ya había llamado para corregirlo. Acepté la explicación más por conveniencia que por creerla. A finales de ese año, nuestro hijo Jamal notó el cambio. ¿Todo bien entre ustedes?, me preguntó un día a solas en el taller. Mentí. Dije que sí, que era el cansancio de la edad. No quería involucrar a los hijos en mis sospechas, sobre todo porque no tenía certezas. Eran indicios, conductas extrañas, nada concreto. Esa Navidad fue rara. Estábamos todos, nosotros, los hijos, los nietos, pero había una tensión en el aire que nunca había existido. Grace estaba presente, pero su mente parecía lejos. Agarraba el teléfono a cada rato, sonriendo a la pantalla como si guardara un secreto. Nuestros hijos se miraban preocupados, percibiendo que algo no iba bien entre sus padres. Entré en 2020 con el corazón pesado, una incertidumbre que me roía por dentro. En febrero, cuando celebramos 45 años de matrimonio, pensé en darle una sorpresa, un intento por reavivar lo que parecía apagarse. Compré flores, reservé un restaurante en Memphis y planeé todo con cuidado. Grace pareció conmovida y por unas horas fue como en los viejos tiempos. Tomó mi mano sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo, «Fueron 45 años maravillosos, Ellie». El uso del pasado no pasó desapercibido y sentí una punzada en el pecho. Fue entonces, en marzo de 2020, cuando surgió lo del viaje para visitar a mi hermano Curtis en Memphis. Él de verdad estaba enfermo del corazón y yo realmente planeaba ir a verlo. Grace, como era costumbre últimamente, dijo que no iría conmigo, que tenía compromisos en Willow Creek. No lo cuestioné. Ya me había acostumbrado a sus negativas. En la víspera del viaje recibí la llamada de mi sobrino diciendo que habían ingresado a Curtis y que era mejor posponer la visita. Fue cuando se me ocurrió la idea que lo cambiaría todo, fingir que me iba igualmente y volver el mismo día para sorprender a Grace. Una parte de mí quería hacer un gesto romántico para salvar nuestro matrimonio. Otra, la que llevaba meses acumulando sospechas, quería por fin descubrir la verdad. Y así llegué a ese día fatídico, la decisión de simular un viaje para averiguar qué pasaba con mis 45 años de matrimonio.
No imaginaba que la verdad sería mucho más dolorosa que todas mis sospechas. La mañana del miércoles 11 de marzo de 2020 salí de casa con la maleta hecha. Me despedí de Grace con un beso rápido en la mejilla, como se había vuelto costumbre. Cuida bien de Curtis. Dale un abrazo de mi parte, dijo, sonando sinceramente preocupada por mi hermano. Estaré de vuelta el próximo martes, respondí, con un nudo en la garganta por la mentira. Subí a la camioneta y arranqué, pero en lugar de ir a la estación me fui directo al taller. Ya había arreglado todo con Jamal. Él sabía que no viajaba, aunque no el motivo real. Solo le dije que quería sorprender a su madre, quizá intentar reavivar lo nuestro. Mi hijo, siempre comprensivo, no hizo muchas preguntas. ¿Necesitas que te ayude en algo, papá?, ofreció. No hace falta, hijo. Solo no le digas a nadie que me viste por aquí hoy, le pedí. Me quedé en el taller hasta el mediodía ayudando en unos trabajos, más para matar el tiempo que por necesidad. Comí un cuenco de chili en el local del señor Earl, en la esquina, donde a nadie le extrañaría verme. Luego fui al súper y compré algunas cosas para la sorpresa, un vino tinto seco que le gustaba a Grace, ingredientes para un chili cocinado a fuego lento que había aprendido a preparar hacía poco y un ramo de flores que encargué en la floristería de la señora Loretta. Alrededor de las 3 de la tarde volví a casa. Aparqué la camioneta a una cuadra para no hacer ruido. Con el corazón desbocado abrí la puerta trasera con mi llave, intentando no hacer sonido. Aún recuerdo el sol de marzo en la espalda, el olor a jazmín del jardín, el canto de los insonte del campo vecino. Detalles grabados en la memoria de un momento que cambiaría mi vida para siempre. La casa estaba en silencio. Llamé en voz baja. Grace. Nada. Su coche no estaba en el garaje, algo raro. Los miércoles solía quedarse en casa viendo sus telenovelas viejas en el canal de reposiciones. Dejé la compra en la cocina y fui al dormitorio. La cama estaba hecha. Todo en orden. En el baño noté que algunas cremas y maquillajes no estaban en su sitio. Volví al salón, confundido. Tal vez habría ido a visitar a alguna amiga. Decidí esperar. Me senté en el sofá y encendí la televisión, pero no me concentraba. Los minutos pasaron lentos, las 4, las 5, las 6. El sol empezó a ponerse y Grace seguía sin llegar. Me empecé a preocupar. ¿Y si le había pasado algo? Tomé el teléfono y llamé a su móvil. Saltó directo al buzón. Llamé a Zoe. Cariño, ¿sabes dónde está tu madre? Sonó sorprendida. Pensé que estabas de viaje, papá. Mamá no dijo nada de salir hoy. No, inventé una excusa. Dije que había llamado a casa para avisar y nadie contestó. Llamé a algunas amigas de Grace, pero ninguna sabía dónde estaba. O al menos eso dijeron. Ahora, visto en retrospectiva, algunas se mostraron evasivas, incómodas con mis preguntas. En ese momento lo achaqué a mi ansiedad. A las 8 de esa noche decidí ir a la comisaría. Willow Creek es pequeño, todos nos conocemos. El oficial Miller, de guardia, me conoce de toda la vida. Cálmese, señor Ellie, me dijo tras escucharme, la señora Dixon es una mujer responsable. Debe tener un buen motivo para estar fuera. Ni siquiera han pasado 24 horas. No podemos abrir un reporte de desaparición todavía. Volví a casa más angustiado. La noche fue larguísima. No dormí. Me senté en el sillón del salón mirando la puerta, esperando oír su coche. Nada. Amaneció y seguía solo. Llamé otra vez a su celular y seguía apagado. Estaba por volver a la comisaría cuando recordé algo. Su libreta. Grace siempre llevaba un pequeño cuaderno con el talonario de cheques donde anotaba citas y números. Fui al cajón donde lo guardaba. Allí estaba. Empecé a hojearlo buscando cualquier pista. En la página de esa semana encontré una anotación para el miércoles. Art, solo eso. Sin más información. ¿Quién podía ser ese Art? Seguí hojeando y en varias fechas anteriores hallé la misma anotación.
Siempre Art. Siempre en días en que decía tener compromisos fuera de casa. Entonces recordé al hombre que había visto con ella en la cafetería de Memphis meses atrás. ¿Sería ese Art? Volví a las primeras páginas buscando más pistas. En la contraportada encontré un número de teléfono escrito a lápiz, sin nombre. Con las manos temblando, marqué desde el fijo. Contestó al tercer tono una voz masculina, profunda. Hola. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Hola, ¿quién es? Insistió. Colgué. El corazón me golpeaba tan fuerte que lo oía en los oídos. Aquella voz pareció confirmar mis peores sospechas. Tenía que hacer algo. No podía quedarme esperando. Llamé a Jamal, mi empleado de confianza, y le pedí que me llevara a Memphis. Vamos a revisar todos los hoteles de la ciudad, le dije sin entrar en detalles. Pasamos toda la mañana yendo de hotel en Memphis. En cada recepción mostraba una foto de Grace y preguntaba si se alojaba allí. En algunos sitios noté miradas de reconocimiento, pero todos negaban tener registro. Fue en el 10º hotel, un lugar discreto en la zona norte, donde obtuve la primera pista concreta. La recepcionista, una chica joven, vaciló al ver la foto. ¿Se registró como Grace Dixon?, preguntó mirando el computador. Sí, respondí con un nudo en el estómago. No, no tenemos a nadie con ese nombre, dijo a los segundos, pero su mirada la delató. Por favor, insistí. Es mi esposa. Estoy preocupado. Si sabe algo, dígamelo. La chica miró alrededor, comprobando que nadie la observara. Hay una señora que se parece mucho, pero está registrada como Grace Miller. Llegó ayer con un caballero, habitación 214. Miller, su apellido de soltera, que no usaba desde hacía más de 40 años. ¿Está allí ahora?, pregunté con la voz rota. La recepcionista negó con la cabeza. Se fueron temprano, pero dejaron la llave, así que deben volver. Le agradecí a la chica y salí del hotel con Jamal. ¿Estás bien, papá?, preguntó al verme pálido. No, no estoy bien, respondí con honestidad, pero necesito resolver esto. Puedes dejarme aquí y volver a Willow Creek. Te llamaré si pasa algo. Cuando Jamal se fue crucé la calle y entré en una cafetería desde donde podía ver la entrada del hotel. Pedí un café solo que quedó intacto frente a mí mientras mantenía los ojos fijos en la puerta. El tiempo pasó lento. Mediodía, la 1, las 2. A las 3:30 de la tarde vi llegar un coche frente al hotel. Era el coche de Grace. El corazón se me detuvo un instante al verla bajar del lado del pasajero, sonriendo, viéndose más joven y feliz que en años. Del lado del conductor bajó un hombre alto, de cabello gris prolijo y ropa impecable, el mismo que había visto con ella en la cafetería meses antes. La rodeó por la cintura con una intimidad que solo da el tiempo compartido. Y juntos entraron al hotel. Me quedé paralizado. Parte de mí quería cruzar y enfrentarlos ahí mismo. Otra parte quería huir y fingir que no lo había visto. Pero sabía que necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. Esperé otra hora tratando de reunir valor. Por fin me levanté, pagué el café que ni probé y crucé la calle. En recepción, la misma chica de antes me lanzó una mirada de comprensión. No hizo falta que dijera nada. Asintió, indicando que la pareja seguía en la habitación. Subí las escaleras despacio, cada peldaño más pesado que el anterior. Llegué al segundo piso, busqué la 214 y me detuve frente a la puerta, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que podrían oírlo al otro lado. Alcé la mano para llamar, pero entonces escuché su voz. Mi esposa de 45 años, riendo como no la oía desde hacía muchísimo. Arthur, eres imposible, dijo entre carcajadas. Arthur. Así que ese era el nombre del hombre, el Art de la libreta. Respiré hondo y llamé. Las voces se silenciaron de inmediato. Tras unos segundos oí pasos acercarse. La puerta se abrió apenas y ahí estaba ella, mi Grace, con el pelo suelto y una blusa que nunca le había visto.
En cuestión de segundos su cara pasó de la sorpresa al espanto y luego al pánico. «Ellie», susurró, casi sin voz. «¿Qué? ¿Cómo? ¿No estabas en Memphis?» «¿Puedo pasar?», pregunté con una calma que me sorprendió. Dudó, miró detrás de sí y luego abrió más la puerta. Entré y vi al hombre, Arthur Blackwood, de pie junto a la ventana, visiblemente incómodo. Muy presentable, de 1,70, camisa azul y pantalón oscuro. «Así que esto es», dije mirándolos a ambos. Todo este tiempo, todos estos viajes, esas clases, todo era una mentira. Grace empezó a llorar. «Ellie, puedo explicarlo». «No hace falta», la corté. «Creo que está bastante claro lo que pasa». Arthur dio un paso al frente. «Señor Dixon, sé que esto se ve terrible, pero a mí no me debe ninguna explicación». Lo interrumpí. «Por lo que oigo, usted ni siquiera sabía que yo existía». Entonces noté algo extraño en la mirada que se cruzaron. No era solo vergüenza o culpa. Había algo más que no identifiqué de inmediato. «¿Qué quiere decir?», pregunté confundido. «¿Qué no me están diciendo?». Grace se sentó al borde de la cama, secándose las lágrimas. «Ellie, este es Arthur». «Ya lo deduje», respondí con amargura. «Lo que quiero saber es por qué me miran así», contestó Arthur, en voz baja. «Porque hasta hace unas semanas yo creía que Grace era viuda». El mundo pareció detenerse. Sus palabras resonaron sin sentido completo. «¿Viuda?», repetí atónito. Grace me miró con una mezcla de vergüenza y desafío. «Sí, Ellie». Le dije a él y a todos aquí en Memphis que yo era viuda, que mi esposo, tú, habías muerto hace 2 años. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. «¿Me mataste?», pregunté incrédulo. «¿Cómo me mataste?». Suspiró hondo. «Era más fácil así. Conocí a Arthur en un encuentro de jubilados del magisterio aquí en Memphis poco después de jubilarme. Conversamos. Me invitó a tomar un café. Disfruté su compañía, pero sabía que no podía, que no debía. Insistió en verme de nuevo y al final acepté. Cuando las cosas empezaron a ponerse serias no podía decir que estaba casada. Así que dije que era viuda». «¿Y de qué morí?», pregunté, con una rabia fría reemplazando el shock. «De un infarto», respondió bajando la mirada. «Dije que habías muerto de repente, que fue instantáneo, pero que yo seguía adelante con mi vida». Arthur estaba tan impactado como yo. «Grace, me dijiste que ustedes habían ido a Savannah hace 2 años y que él sintió dolor en el pecho». «Todo fue una mentira», admitió, mirándome ya de frente. «Ellie, sé que suena horrible, pero necesitaba algo solo para mí, tras tantos años cuidando de todos, los hijos, tú, los alumnos. Quería algo que fuera solo mío». «¿Y por qué no pediste el divorcio?», pregunté con la voz temblando. «¿Por qué esta farsa macabra de matarme en tu imaginación?». Se rió, sin humor. «¿Un divorcio en Willow Creek? Todos me juzgarían, hablarían a mis espaldas. Los hijos quedarían destrozados. La reputación que construí toda mi vida, hecha trizas. Era más fácil tener 2 vidas separadas. Aquí, en Memphis, yo era Grace Miller, viuda respetable que encontró un nuevo amor. En Willow Creek seguía siendo la señora Grace Dixon, la esposa dedicada de Ellie, el del taller». La frialdad con que lo explicó me dejó sin palabras. Ya no reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde estaba la joven maestra de la que me enamoré, la madre de mis hijos, la compañera de tantas décadas? Arthur parecía genuinamente mortificado. «Señor Dixon, le juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que usted estaba vivo y que seguían casados, jamás me habría involucrado con Grace». Le creí. El hombre parecía honesto en su desesperación. Él también había sido engañado. «¿Cuánto llevan juntos?», pregunté. 2 años y medio, respondió tras una pausa. «Nos conocimos en un encuentro de jubilados estatales en septiembre de 2017. Las fechas encajaban. Fue por entonces cuando empecé a notar los primeros cambios en Grace.
¿Y con qué frecuencia se ven? Continué, queriendo entender el alcance de la traición. Al principio, 1 o 2 veces al mes, dijo Arthur, luego se volvió más frecuente. Grace decía que debía venir a Memphis por asuntos de jubilación o por clases, reuniones con excolegas. Todos los viajes, asentí. Sí, confirmó Grace. Cuando decía que iba a Nashville o a Nueva Orleans con el grupo de amigas, en realidad iba con Arthur. Y también se veían aquí, en Memphis, con regularidad, afirmé, no pregunté. Asintió. Los martes y jueves, cuando decía que tenía el curso de computación. Miré a mi alrededor. Había 2 maletas abiertas, ropa ordenada en el armario entreabierto. Y este viaje mío para ver a mi hermano. Ustedes iban a pasar toda la semana juntos. Otro gesto afirmativo. Sí, lo teníamos planeado desde hacía tiempo. Aún había algo que no encajaba. ¿Y nuestros hijos saben de esta doble vida? Por supuesto que no, respondió horrorizada. Creen que hago todas esas actividades que les dije, clases, club de lectura, viajes con amigas. ¿Y tus amigos aquí en Memphis? ¿Todos creen que eres viuda? Sí. Las pocas personas que conozco aquí lo creen. Miré a Arthur. ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? Se incomodó. Mi esposa falleció hace 6 años. Tengo 2 hijos adultos que viven en Atlanta. Conocieron a Grace el año pasado. Creyeron que era viuda, igual que yo. La situación era tan absurda que casi me reí. Así que aquí tienes toda una vida. Gente que te conoce como la viuda Grace Miller, mientras en Willow Creek sigue siendo la señora Grace Dixon, la esposa del herrero. No respondió. Bajó la vista. ¿Por qué, Grace? Pregunté con la voz hecha trizas. ¿Por qué no terminaste conmigo si ya no me amabas? ¿Por qué todas las mentiras? Alzó la cara y vi algo que nunca le había visto, un cálculo frío. Porque así tenía lo mejor de los 2 mundos. En Willow Creek tenía el respeto de la comunidad, la comodidad de nuestra casa, la cercanía de los hijos y los nietos. Aquí en Memphis tenía la emoción de una relación nueva, la libertad de ser otra persona sin el peso de 45 años de historia. Esas palabras me pegaron como un puñetazo. ¿Y yo? ¿Qué era yo en todo esto? Eras parte de mi vida en Willow Creek, el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos. No quería lastimarte. Por eso nunca te dije nada. ¿No querías lastimarme? Repetí incrédulo. Me mataste en tu imaginación, Grace. Me borraste de la existencia. ¿Cómo no iba a doler cuando me enterara? Nunca pensé que lo descubrirías, admitió. Y quizá esa fue la única verdad genuina que dijo ese día. Salí de ese hotel en Memphis siendo otro hombre. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y me fui, dejando a Grace y a Arthur con sus secretos y sus mentiras. Tomé un autobús de regreso a Willow Creek, mirando por la ventana sin ver el paisaje. 45 años de matrimonio, toda una vida juntos, y todo había sido una farsa, al menos en los últimos años. Cuando llegué a casa, Grace aún no había vuelto. Metí algo de ropa en una maleta, tomé documentos importantes y me fui. No podía dormir bajo el mismo techo donde se habían dicho tantas mentiras. Fui a casa de Jamal y me recibió sobresaltado, sin entender qué pasaba. ¿Qué ocurrió, papá? ¿Dónde está mamá? Preguntó preocupado. Lo senté y se lo conté todo. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Vi la incredulidad en sus ojos, luego la rabia, la tristeza. No puede ser verdad, repetía. Mamá no haría eso. Al día siguiente vino Zoe. Ambos quisieron oír la versión de su madre, claro, pero yo tenía pruebas. La libreta con las anotaciones, el testimonio de la recepcionista, incluso Jamal, que me acompañó en la búsqueda. Cuando Grace por fin volvió a Willow Creek y fue a ver a los hijos, ya lo sabían todo. Fue un periodo terrible. La familia que construí con tanto amor quedó hecha pedazos. Grace intentó explicar, justificar, pero no hay explicación que haga sentido de una traición tan elaborada y cruel.
No era solo infidelidad. Era negar por completo mi existencia. Decidí divorciarme. Con 69 años me vi solo, empezando de nuevo. Los primeros meses fueron los más duros. Alquilé una casita cerca del taller. Me hundí en el trabajo. Los hijos estuvieron a mi lado, pero para ellos también fue complicado. Por muy terrible que fuera lo de Grace, seguía siendo su madre. La noticia corrió rápido en Willow Creek. En un pueblo pequeño no se puede ocultar algo así. Sentí las miradas de lástima, escuché los rumores al pasar. Para muchos yo era el pobrecito, el viejo Eli engañado por su esposa. Eso dolió casi tanto como la traición. De Arthur Blackwood supe después que también terminó con Grace. Según me contaron, estaba tan impactado como yo al descubrir el alcance de sus mentiras. Al final él también fue engañado, creyendo estar con una viuda cuando en realidad era un cómplice involuntario. Tras el divorcio, Grace se mudó a Memphis, vendió su parte de la casa y compró un apartamento allí. Los hijos mantienen contacto con ella, pero nada volvió a ser igual. Las celebraciones familiares, las cenas de domingo, todo se acabó. Solo nos vemos en ocasiones inevitables como graduaciones de los nietos o cumpleaños importantes. El tiempo pasó y el dolor, aunque nunca se fue del todo, se volvió más soportable. Aprendí a vivir solo, a encontrar placer en las cosas pequeñas. Empecé a pescar más, a reunirme con amigos en el club y a disfrutar a mis nietos cuando venían. Hoy, 5 años después de aquel día terrible, puedo decir que sobreviví. Tengo 74 años, alguna arruga más y algunos sueños menos, pero sigo adelante. El taller, ahora oficialmente Dixon Metalworks y Hijo, sigue prosperando bajo la administración de Jamal. Aún voy casi a diario, más a conversar y mantenerme ocupado que a trabajar. Nunca volví a involucrarme románticamente con nadie. No por falta de oportunidad. Sorprendentemente hay varias viudas o divorciadas en Willow Creek a las que no les importaría acompañar al viejo herrero, pero algo en mí se cerró tras aquella experiencia. Prefiero la sencillez de mi rutina, sin complicaciones ni expectativas que puedan romperse. La lección más dura que aprendí es que a veces crees conocer por completo a alguien, pero nunca sabemos de verdad qué pasa en el corazón y la mente ajenos. 45 años al lado de Grace y jamás imaginé que fuera capaz de algo así. Nunca sospeché la profundidad de su insatisfacción, el vacío que sintió y que necesitó llenar con otra vida, otra identidad. También aprendí sobre el perdón. No necesariamente perdonar a Grace, sino perdonarme a mí. Durante mucho tiempo me culpé. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé como esposo para que necesitara inventar mi muerte y crear otra vida? Me tomó tiempo entender que no siempre somos responsables de las decisiones de otros. Hay personas que simplemente cambian. Sus deseos cambian y nada de lo que hagamos lo evita. La vejez trae sabiduría, pero también la conciencia de que el tiempo es demasiado corto para vivir con amargura. Por eso elegí seguir adelante. No he olvidado. No finjo que no pasó. Pero no permitiré que esa traición defina quién soy ni cómo viviré el resto de mis días. Mis hijos y nietos son mi alegría ahora. Jamal sigue mis pasos en el negocio y Zoe continúa su labor como maestra. Kira ya tiene 15, una joven lista que quiere ser ingeniera como su papá. Aisae, con 14, muestra interés por la herrería. Siempre me pide que le enseñe a trabajar el metal. Quién sabe, quizás sea la tercera generación de Dixons en el oficio. Si hay algo que quisiera decirle a quien me escucha es esto. Valoren la verdad. Por dolorosa que sea, la verdad libera. Vivir en una mentira, aunque sea cómoda, es como construir una casa sobre arena. En algún momento todo se vendrá abajo. Sean honestos con ustedes mismos y con quienes aman. Si no son felices, si quieren un cambio, háblenlo. Busquen soluciones juntos. No creen vidas paralelas. No maten simbólicamente a quien ha estado a su lado tantos años. Y recuerden también que nunca es tarde para empezar de nuevo. Con 69 tuve que reaprender a vivir solo tras casi medio siglo de matrimonio.
Fue increíblemente difícil. Hubo días en que pensé que no lo lograría. Pero aquí estoy, 5 años después, en pie, sonriendo, encontrando motivos para agradecer cada día nuevo. La vida está llena de sorpresas, unas buenas y otras no tanto. Lo importante es cómo las enfrentamos, lo que aprendemos y cómo seguimos. Nadie atraviesa este mundo sin cicatrices. Pero esas marcas cuentan nuestra historia, muestran cuán fuertes somos y de qué somos capaces de superar. Si esta historia te calentó el corazón o te hizo pensar un poco, por favor deja un me gusta para alegrar el día de este hombre de 74 años. Suscríbete ahora mismo, mi querido, para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi cariño. Y cuéntame una cosita en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora mismo? ¿Has enfrentado una gran decepción en la vida y cómo lograste seguir adelante? Este abuelo es muy feliz de saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día te tomaste un ratito para oírme.